JD, ¿sabes desde cuándo se juega al fútbol en Bolivia? ¿Cuál fue el primer equipo boliviano y cuándo se creó la selección boliviana? ¿Cuál fue el primer estadio de Bolivia? ¿Qué categorías son consideradas como profesionales en nuestro país y por qué cambios tuvo que pasar este deporte para convertirse en lo que hoy es? Cordial saludo, gracias por invitarnos a sus pantallas. Hoy, en el canal, repasaremos la historia completa de nuestro maravilloso fútbol boliviano. Como ya te comentamos en alguno de nuestros anteriores videos, el fútbol fue introducido en Bolivia a finales del siglo XIX por los trabajadores ingleses de la compañía que construía el ferrocarril, la Bolivian Railroad. El ferrocarril se construyó en 1882 y unió el puerto chileno de Antofagasta con la ciudad de Oruro. Estas rieles llevaron y trajeron no solo mercancías y comercio, sino además espectáculos, teatro, toros, cine y por supuesto el fútbol. Ese nuevo deporte creado en Inglaterra unas décadas antes. La leyenda cuenta que un empresario orureño que vivía en Chile volvió a su tierra con una pelota de cuero y una idea: difundir el fútbol en el altiplano boliviano, en las minas y en los Andes. Una vez llegado a Oruro y con ayuda de algunos obreros ingleses, explicó las reglas del novedoso deporte y repartió uniformes para diferenciar a los contrincantes que disputarían los primeros partidos, empezando así esta tradición futbolera en la altoandina ciudad de Oruro, cuna del fútbol boliviano. El primer equipo boliviano oficial fue el Oruro Royal Football Club, fundado el 26 de mayo de 1896. En 1897, en Potosí, se fundaría el Club Stormers Petrolero. Unos años después, en Cochabamba, se fundó el National Football Club y en La Paz, el Bolivian Rangers y el Thunder, predecesor del histórico Die Strongest de Achumani. A todo este periodo se lo conoce como el amateurismo, porque los clubes no eran más que grupos de amigos entusiastas organizados. Tomemos en cuenta que a principios del siglo XX aún no se contaba ni siquiera con campos deportivos en Bolivia. La influencia inglesa se podía ver reflejada directamente en los nombres gringos de los clubes y de las respectivas nacientes asociaciones. El 22 de febrero de 1914, los clubes paceños se organizaron para fundar la Paz Football Association, siendo esta no solo la primera asociación de fútbol del país, sino además, como ya repasaremos, la más importante e influyente de nuestra historia futbolera. El novedoso deporte primero se practicaba en las plazas y parques de la ciudad, hasta que en 1914, finalmente, la Paz Football Association consiguió su primer recinto especializado en el campo de la Avenida Arce, que inclusive contaba con una tribuna para 2,000 espectadores. Pero duró poco. 4 años después, en el 18, los propietarios de este campo de la Avenida Arce deciden ya no alquilarlo a la Asociación Paceña de Fútbol, lo que impulsó de alguna forma a los principales dirigentes deportivos de La Paz a comenzar las gestiones para la construcción de un recinto propio, acondicionando el antiguo Hipódromo Nacional. Sin embargo, esta cancha era improvisada y no cumplía con muchos de los requisitos para la práctica normal del fútbol. Aún tendrían que pasar algunos años hasta la construcción del primer estadio de fútbol en Bolivia. Mientras tanto, y poco a poco en el resto del país, se iban fundando las asociaciones de fútbol en cada departamento. En 1914 se fundó la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol y en agosto del 17 la Asociación Cruceña. En 1921 se fundaba la Asociación de Fútbol de Oruro, 25 años después de haber sido creado el primer club boliviano en esa ciudad. En abril del 22 se funda la Asociación Tarijeña y 2 años después, en el 24, se fundó la Cochabamba Football Association.
En 1924 también le tocaría el turno a Potosí, y en 1936 fue fundada la Asociación de Fútbol del Beni. Finalmente, y muchísimos años después, en 1997, se fundó la última, la Asociación Pandina de Fútbol. El ente madre de todas estas asociaciones es la Federación Boliviana de Fútbol, la FBF, que fue fundada el 12 de septiembre de 1925. Inmediatamente fue afiliada a la FIFA y un año después se afilió a la Conmebol, que viene a ser la Confederación Sudamericana de Fútbol. Nacía así oficialmente nuestra amada selección boliviana. El primer cotejo de la selección boliviana fue el 12 de octubre de 1926. Bolivia jugó su primer partido oficial contra Chile en Santiago por el torneo sudamericano organizado en ese país. A pesar que el partido terminó con victoria a favor de los chilenos, en ese encuentro Bolivia anotó un gol. Teófilo Aguilar fue el primer jugador boliviano en marcar un gol para nuestra selección. La participación de la selección en el Sudamericano del 26 impulsó a que la Federación Boliviana se comprometa a organizar una versión de este campeonato, actualmente denominado Copa América. Pero recordemos que hasta ese entonces Bolivia aún no contaba con ningún estadio oficial en el país. Esto fomentó a la organización del Comité Pro Estadio en la ciudad de La Paz. Este comité eligió un terreno situado en el actual barrio de Miraflores y lo solicitaron al gobierno de la República, presidido por aquel entonces por el doctor Hernando Siles, quien ordenó la expropiación de dichos terrenos para la construcción del nuevo estadio. Finalmente, el 16 de enero de 1930 se inauguró en La Paz oficialmente el Estadio Presidente Hernando Siles, nombrado así en honor al personaje principal de este proyecto, claro, siendo este el primer estadio de Bolivia. Hoy en día, y tras varias refacciones, está catalogado como el estadio con mayor capacidad del país y es sin duda uno de los más icónicos de nuestra historia futbolera. Ese mismo año, en 1930, la selección boliviana participó en el primer mundial de la FIFA organizado en Uruguay en calidad de invitado, donde nuestra selección compartió el grupo B junto a Brasil y Yugoslavia, perdiendo ambos encuentros 4-0. En esta convocatoria destacaron los nombres del delantero de The Strongers, Chato Reyes Ortiz, quien marcó el primer gol en la inauguración del estadio Hernando Siles, y el portero uruguayo Jesús Bermúdez, que era nuestra figura. Actualmente, el principal estadio de Oruro lleva el nombre del guardameta. Dato maravilloso. La selección boliviana que participó del primer mundial fue dirigida por el legendario técnico Ulises Saucedo. ¿Sabías que además de ser nuestro entrenador, fue juez de línea en 5 partidos del Mundial del 30, incluida la final? Sí, Ulises Saucedo es hasta la fecha el único boliviano que fue parte de una final de la Copa del Mundo. Definitivamente eran otros tiempos. Fin de dato maravilloso. Nuestra selección tendría que esperar aún algunos años más para festejar su primera victoria. Fue recién en 1949 que se logró el tan añorado triunfo en otro sudamericano organizado en Brasil. Fue un 3-2 contra nada menos y nada más que Chile, con un tanto de un joven llamado Víctor Agustín Ugarte, tal vez te suena de algún lado, que anotando un gol en ese partido hacía historia, obteniendo la primera victoria de nuestra selección. Un año después de esa hazaña y tras el retiro de Perú y Argentina, Bolivia consigue nuevamente un lugar en la Copa del Mundo de Brasil en 1950 como invitada. Pero entendamos que este fue el primer mundial posguerra y solamente participaron 13 equipos. Nuestra selección solamente jugó un partido contra Uruguay, ya que el otro equipo con el que compartía el grupo, era Francia, también había declinado su participación a último momento. Víctor Agustín Ugarte, con 23 años, ya era la gran figura de nuestra selección en esa época. Aún hoy, es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores bolivianos,
de todos los tiempos. El estadio principal de la ciudad de Potosí lo homenajea, llevando su nombre. Dato maravilloso. ¿Sabías que antes de ser la verde, Bolivia se vistió de blanco en sus primeros años? Incluso en 1945 lució uniformes inéditos con camiseta roja y shorts azul, y tuvo otro uniforme blanco con franjas negras. El escudo de la Federación Boliviana de Fútbol, tal como lo conocemos hoy, se incorporó por primera vez en el Sudamericano de 1953, todavía sobre camiseta blanca. La iniciativa de usar verde y blanco en los uniformes partió de dos periodistas deportivos bolivianos legendarios, Mario Cucho Vargas y Tito de la Viña, quienes fueron los que persuadieron a la Federación Boliviana para hacer este cambio en 1957. Recién en 1979 se produce la revolución de las marcas y los logos empiezan a aparecer en las camisetas. La primera marca que vistió a nuestra selección fue Penalti. Hermosa polerita. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál fue tu camiseta favorita de la selección? Hay varias buenas. Fin de dato maravilloso. Nuestro fútbol local se profesionalizó a partir de 1950. En el 52 se produce la Revolución Nacional y así los nombres ingleses de las asociaciones se tradujeron al castellano. Para poder entender el profesionalismo en nuestro fútbol, lo dividiremos en 4 grandes periodos de tiempo. El primer periodo fue entre 1950 y 1959, y en él solamente participaron clubes de La Paz, Cochabamba y Oruro. No participaban aún clubes de otros departamentos ya que no tenían fútbol profesional. Algunas asociaciones tenían campeonatos locales, pero muy amateurs. El primer campeonato profesional en Bolivia fue el Campeonato Paceño de 1950, organizado por la Asociación de Fútbol de La Paz, en el que solo participaron clubes de este departamento. Posteriormente, y una vez alcanzado el estatus profesional, las asociaciones de fútbol de los departamentos de Oruro y Cochabamba se integraron al Campeonato Nacional, adquiriendo así mayor competitividad. El campeonato de 1954, denominado mixto, fue la primera competición de clubes de fútbol de Bolivia, cuyo ganador fue reconocido como campeón nacional. Pero las dificultades logísticas hicieron que este torneo sea algo irregular. Incluso en 1957 hubieron 2 campeonatos paralelos hasta que finalmente en el 58 se retornó al torneo nacional de fútbol profesional entre equipos de La Paz, Cochabamba y Oruro. A principios de 1960, Bilsterman fue inscrito por la Federación Boliviana de Fútbol como el primer representante del país en la Copa Libertadores de América, tras haber sido campeón nacional del torneo del 59, dando paso así al segundo periodo, que es desde el 60 hasta el 76. En ese 1960, la Federación Boliviana organizó por primera vez el torneo mayor de Bolivia, bautizado como Copa Simón Bolívar, impulsada justamente por la creación de la Copa Libertadores. Es en este periodo donde empiezan a incluirse equipos del oriente del país. Durante 15 años, la Copa Simón Bolívar fue la primera división de Bolivia y sus campeones representaban al país en el torneo internacional. Pero tuvo muchas dificultades en su desarrollo. Su formato era variable debido a los problemas del desplazamiento y comunicación de la época, por lo que se optó por que cada asociación departamental juegue un torneo oficial de febrero a agosto, y que solo los campeones y subcampeones de cada asociación jueguen la Copa Simón Bolívar desde agosto hasta diciembre. Es en este periodo donde nacen las rivalidades históricas entre equipos que hoy son considerados como clásicos en nuestro país. Pero el hecho que el torneo nacional fuese solo los últimos 4 meses del año causaba que los equipos se reforzaran solo para aquella época, por lo que aún se observaba un buen número de jugadores amateur, sobre todo en los equipos menores. El buen desempeño de nuestra selección y la radio como medio de difusión impulsaron la popularidad del fútbol en el público boliviano. En 1963, la FBF organizó
por primera vez un torneo sudamericano en suelo nacional, eligiendo al Estadio Hernando Siles en La Paz y al Estadio Félix Capriles de Cochabamba como sedes. En dicho torneo, la selección boliviana conquistó por primera vez, y hasta la fecha, la única Copa América de su historia, siendo el Félix Capriles de Cochabamba el lugar donde ganamos el partido final por 5-4 contra Brasil, en el que es hasta hoy el único título sudamericano logrado por nuestra selección absoluta. ¿Se imaginan el festejo? El país saludaba a los campeones, el homenaje en todo el territorio nacional y el reconocimiento a sus héroes con premios dignos de jugadores realmente amateurs. Bolivia en ese torneo era dirigida por el técnico brasileño Danilo Albin, y en su plantilla destacaban nombres como el del ya mencionado Víctor Agustín Ugarte, el del goleador Máximo Alcócer, además de Wilfredo Camacho y Ramiro Blacud, quien por cierto fue nombrado como el mejor jugador del torneo. El fútbol se convertía así en el deporte favorito de los bolivianos, y no solo en el altiplano, además las minas y los valles, sino también en el oriente. Los medios de comunicación fueron claves para esto. En el 71, Oriente Petrolero rompía con la hegemonía de los campeones nacionales, que hasta ese entonces habían sido paceños, orureños y cochabambinos. Y en 1975 sería Guavirá el segundo club cruceño en gritar campeón, con la particularidad de ser el primer equipo provincial en lograr tal cometido. ¿Pero no había sido Sport Boys el primer equipo provincial en ser campeón? Sí, pero Sport Boys fue el primer campeón provincial de la era liguera. Es por eso que estamos dividiendo al profesionalismo en 4 etapas. En 1977 se transmitió por primera vez un partido en vivo por televisión en nuestro país. Bolivia había llegado a la liguilla final rumbo al Mundial de Argentina 78 tras eliminar a Uruguay y Venezuela, pero la participación de la selección en la ronda final fue desastrosa. Fue vapuleada por Brasil 8-0 y después por 5-0 contra Perú, y desilusionó terriblemente al pueblo futbolero nacional que soñaba con clasificar al Mundial. Esto dio lugar a una idea que venían madurando hace algunos años, abriendo así el tercer periodo del profesionalismo en nuestro fútbol, la creación de la Liga Profesional Boliviana en 1977. El formato de la Copa Simón Bolívar hacía que nuestro fútbol no sea competitivo, y eso era reflejado en nuestra selección. No era atractivo para el público ver la Copa Simón Bolívar solamente los últimos 3 meses del año, y las consecuencias eran evidentes. Un fútbol de baja calidad que llevaba a bajas recaudaciones. Nuestro fútbol estaba en crisis. Esta revolución futbolística surgió en el núcleo de la Asociación de Fútbol de La Paz, que seguía siendo la entidad departamental más importante del país. Ese año, el campeonato local paceño tenía 10 equipos y existía una profunda división entre los clubes grandes y los equipos chicos dentro de esta institución. Los equipos pequeños eran los que definían el destino de los campeonatos, y así también los formatos de los mismos, ya que tenían el mismo peso institucional dentro de la asociación. Además, los ingresos económicos debían ser repartidos con estos, perjudicando así a los clubes grandes, que eran los que realmente le daban el verdadero sentido a nuestro fútbol. La humillación de la selección fue la gota que rebalsó el vaso. Los presidentes de los 3 clubes más grandes de La Paz, Mario Mercado del Bolívar, Rafael Mendoza del Tigre y José Saavedra Banzer de Always Ready, deciden desafiliar a sus clubes de la Asociación de Fútbol de La Paz el 16 de agosto de 1977 e impulsar la creación de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Este movimiento de cambio, iniciado por los 3 clubes paceños, se esparció como pólvora en todo el país.
Mauro Cuéllar era el presidente de la FBF y respaldó esta idea a pesar de que esto le restaba poder a la Federación Boliviana. Es así como 16 clubes de 7 departamentos de Bolivia se separan de sus respectivas asociaciones y crean la Liga Profesional del Fútbol Boliviano el 23 de agosto de 1977. Bolívar, El Tigre, Always y Municipal de La Paz, Bilsterman, Aurora, Bata, Petrolero de Cochabamba, Blooming, Oriente, Guavirá y Real Santa Cruz, Independiente Unificada de Potosí, San José de Oruro, Stormers por Sucre y 20 de agosto del Beni fueron los clubes fundadores de la liga. El primer partido de este torneo se jugó en Santa Cruz el 17 de septiembre entre Blooming y Real Santa Cruz, con triunfo para los celestes por 3-1. La liga se convertía en la primera categoría en Bolivia y enviaba a sus campeones a la Copa Libertadores, mientras que la Copa Simón Bolívar pasaba a ser un torneo de segundo orden, todavía organizado por las asociaciones, algo parecido a una segunda división. Esto automáticamente significó la desvalorización de los campeonatos locales que, si bien siguieron siendo nominalmente profesionales, pasaron a una condición de semiprofesionalismo. Lo curioso es que la Copa Simón Bolívar mantiene hasta nuestros días el precario formato que le quitó prestigio. Paralelamente, en 1978, en Santa Cruz, un empresario y exfutbolista cruceño, Rolly Aguilera, fundaba una escuela de fútbol, la Academia Tahuichi Aguilera, un proyecto destinado a sacar a los niños de las calles e introducirlos al deporte. Esta escuela fue fundamental para el desarrollo de nuestro fútbol. Fue ganando prestigio a nivel internacional. En 1986, la Academia Tahuichi Aguilera representó a Bolivia en el primer Sudamericano Sub-17, realizado en Lima, logrando el que es hasta la fecha el único torneo ganado por nuestro país a nivel juvenil, con un joven llamado Marco Echeverry como gran figura. Apenas unos años después de ese equipo, saldría la base de la selección absoluta en la época de mayor esplendor en la historia de nuestro fútbol. La Academia Tahuichi será fundamental para el desarrollo de nuestro fútbol, ya que con el tiempo aportará muchísimos futbolistas del oriente del país a toda nuestra liga. Pero volvamos a la liga, que al principio también tuvo sus problemas de organización. En las primeras ediciones, el número de participantes de cada temporada fue variable, al igual que el formato de los torneos. Recién en 1989 se estableció un número fijo de 12 participantes en la liga, cantidad que se mantuvo por 24 temporadas. Desde la temporada 91 se definió que cada temporada tenga 2 torneos al año, organizados como apertura y clausura, y los ganadores disputaban el título de campeón nacional de la temporada en una final anual. Este formato se mantuvo hasta la temporada 2002. En el 2003 se deja de jugar la final anual y los ganadores de cada torneo son considerados como campeones nacionales independientes, siendo los representantes de Bolivia 1 y Bolivia 2 en la Copa Libertadores. A partir de 2008, la Copa Libertadores agregó un cupo más a cada país, por lo que en nuestro fútbol se crearon los famosos playoffs, que fueron competiciones anuales de eliminación directa donde el ganador obtenía la plaza de Bolivia 3 en la Libertadores. Cabe aclarar que el ganador no era considerado como campeón nacional y que solo se jugaron entre 2008 y 2010. La liga indudablemente trajo mejoras económicas a los clubes, pues hasta la década de los 90 los equipos no percibían ingresos por los derechos de televisación de sus partidos locales. La Red ATV fue la primera cadena televisiva que intentó transmitir nuestro fútbol en la década de los 90. Posteriormente, Unitel y Bolivia TV también transmitieron nuestro fútbol por señal abierta. A partir de la década de los 90, la televisión a color empezó a formar parte del hogar boliviano promedio, y así también el fútbol, que llegaba con mayor facilidad a los espectadores. Fue justamente en esta época que la selección boliviana vivió sus días de mayor esplendor. En 1993 lograba por primera vez un cupo al Mundial por mérito propio,
jugando una eliminatoria magnífica con una base de jugadores salidos de la Academia Tahuichi, dirigidos por el vasco bigotón Javier Ascargorta. Esa misma camada de jugadores posteriormente saldrían subcampeones de la Copa América en 1997, organizada en nuestro país, obteniendo así un cupo a la Copa Confederaciones del año 99. Nombres icónicos para nuestro fútbol destacan en esta época, como los del ya nombrado Marco Echeverri, Platini Sánchez, Luis Cristaldo, Julio Valdivieso, Juan Manuel Peña, etcétera, etcétera. Finalmente, debemos hablar sobre el cuarto periodo del profesionalismo de nuestro fútbol, que comenzó en 2018 con la creación de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Un año antes, la FIFA aprobó los nuevos estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol para que esta sea la máxima institución donde se organicen los campeonatos nacionales a través de sus dos divisiones, la División Profesional, que es la ex-liga, y la división de aficionados. La federación entró en posesión y administración de los bienes inmuebles de la liga, convirtiéndose de esta forma en el ente organizador de la primera división de Bolivia. La liga profesional desapareció como entidad organizativa del campeonato boliviano y este pasó a ser estructurado directamente por la Federación Boliviana de Fútbol bajo el rótulo de división profesional. Ese mismo año, además, se aumentó la cantidad de equipos en el torneo a un total de 14, que posteriormente, en 2021, se incrementaría hasta un total de 16. Actualmente, la primera división es la única categoría con estatus profesional en Bolivia, mientras que el resto de divisiones dependen de sus correspondientes asociaciones departamentales. Como dato no tan maravilloso, te comento que Bolivia es el único país de Sudamérica que no cuenta con segunda división como tal. En su lugar se juega la mencionada Copa Simón Bolívar bajo su antiguo formato, en el que además se agregaron a los campeones provinciales. Fueron en total 18 los clubes que alguna vez se consagraron campeón de nuestra primera división desde 1977, siendo Bolívar el equipo que más veces consiguió ganar esta competición. Un total de 29 equipos bolivianos han participado en algún torneo oficial internacional organizado por la Conmebol, donde destaca el desaparecido Mariscal Santa Cruz, que es, hasta la realización de este video, el único equipo boliviano que ha logrado coronarse campeón a nivel internacional, cuando ganó el torneo Ganadores de Copa de 1970. Ya hicimos otro video sobre los récords de nuestro fútbol, te dejaremos el link en la descripción. Repasar la historia de nuestro fútbol realmente fue interesante. Fueron muchos los cambios por los que pasó la organización de este deporte en el país. Y a pesar de que no somos los mejores en esta disciplina, lo cierto es que hoy por hoy el fútbol es considerado el deporte favorito de los bolivianos. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Conocías estos datos? ¿Crees que nos faltó mencionar algún hecho trascendental para la historia de nuestro fútbol? ¡Comenta! Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este canal dedicado a nuestro maravilloso fútbol boliviano. Mi hermano Idi y yo nos despedimos saludando a todas las maravillas que hicieron posible este canal. Logramos ser casi 2000 seguidores. Gracias a todos por su apoyo. Eso es todo por hoy. Y por favor, no se olviden jamás tener la bondad de ser felices.